Todos ustedes, sean bienvenidos a esta Casa de la Cultura Jurídica. El día de hoy iniciamos en este evento pues de real presencia, muy importante, sobre todo para la reforma constitucional a las prerrogativas de la ciudadanía que todos como ciudadanos debemos de conocer y de practicar. Para ello tuvimos la gentileza de que la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, tuvo a bien aceptar la invitación que le hice y me voy a permitir nada más leer. Ella tiene un currículum bastante intenso, bastante extenso, porque ha hecho varios estudios, ha estado en diferentes lugares. Ha estado en el INE, ha estado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Desde entonces la tenemos presente en cuestiones en materia electoral. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, es maestra en Educación por la Universidad Popular de La Chontalpa y licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cuenta con la especialidad en Gobierno y Desarrollo Local por la Unión Iberoamericana de Municipalista bajo la dirección académica de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local, realizado en Granada, España. Fue vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, presidenta de la Comisión por la Materialización de la 3 en la colectiva 50+1. Presidió provisionalmente el órgano del OPLE Tabasco de octubre de 2021 a junio 2022. Es integrante del Consejo Consultivo del Proyecto Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia, coordinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Ha formado parte en el Poder Judicial del Estado de Tabasco por más de 10 años, ingresando por examen de oposición, pasando por todos los cargos, hasta aprobarse como jueza de paz en 2015. Fue designada secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco, donde laboró hasta 2017, año en el que fue nombrada como consejera electoral estatal por el INE, docente de diferentes asignaturas de Derecho desde 2010. Y actualmente es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en esta Casa de la Cultura y exponer este tema tan interesante para los ciudadanos y para todos nosotros. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. Primero, muchas gracias a la Corte, a la Casa de la Cultura, a través de la persona de nuestra querida maestra Irma Aguade, que por cierto es una de las primeras en Tabasco, al haber sido la primera magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Gracias, una mujer reconocida y que reconoce a otras mujeres. Pues de verdad que para mí es un verdadero honor, un privilegio estar parada en este día, en esta casa a la que han llegado grandes expositores y expositoras, expertos en la materia. Y aquí vamos a debatir lo que hay en materia de derechos, en esta reforma constitucional que pues se le conoce como la 3 de 3 y en otros lados ya le dicen la 8 de 8 y en otros hasta la 10 de 10. Pero se trata de esa suspensión de prerrogativas a los derechos de la ciudadanía y se las vamos a explicar. Pero antes que todo, de verdad, quiero dar las gracias al colectivo 50+1 que está aquí en primera fila, al colectivo Esmeralda que también está en primera fila, porque ellas son las actoras de un juicio que se acaba de ganar y que ahorita mismo les voy a explicar y que sitúa, gracias a esas impugnaciones, a esas gestiones, a ese cabildeo, a ese desmadrugarse, que ahora Tabasco sea precedente a nivel nacional y sea el único órgano electoral o el único estado que ya tiene lineamientos para verificar
artículo 38 constitucional. Y lo que vamos a hacer, tomando en cuenta que hay muchas personas, que veo aquí personas consejerías del INE, consejeros y vocales distritales del IEPCT, personal del IEPCT, del Poder Judicial. Gracias, amigas, por estar aquí. Muchas personas que de una u otra forma, abogados litigantes que han estado en la materia electoral y que esto que está sucediendo con esta reforma que es del año pasado, apenas no tiene ni siquiera un año, tiene meses, es un bebé, entonces, o una bebé. Entonces, va a haber muchas dudas, ¿no? Y va a haber muchas preguntas. Pero mi equipo y yo hemos estado trabajando al respecto. Mira, Laura, por acá hay una. Hemos trabajado mucho al respecto para ver cómo se puede hacer para materializarlo. Y bueno, ya es una realidad. Y hemos trabajado mucho y estudiado mucho, hecho podcasts, hecho entrevistas. Y cada vez, como en este momento, se aprende más. Entonces vamos a hacer una clase sota, una clase con todos ustedes donde expongamos cada uno de estos tópicos que tienen que ver con esta gran reforma. A ver, vamos a iniciar. Creo que es así. Ahí está. ¿Cómo inició? Pásale. ¿Cómo inició la llamada 3D3? Pues resulta que a una mujer feminista, unos policías del estado de Morelos, o de Guerrero, perdón, en Guerrero, la detuvieron, pero en esa detención cometieron estos abusos en su contra, tortura y violencia sexual en 2017. Entonces, después de todo lo que sucedió, de ese choque emocional, físico, etcétera, de todo lo que sucedió, ella vino a recapacitar que si te lo hace todo esto una persona, cualquier persona es grave, pero si te lo hace quien debería de protegerte, porque es un servidor, una servidora pública, es mucho más grave. Entonces empezó a fraguar y analizar cómo podía restringirse en que personas que fueran violentadoras de esta índole y otras más que vamos a analizar no llegaran al poder. Y en eso vamos a ir cerrando esta gran clase, que es algo que quizás se ha ido perdiendo. Es esa parte de integridad, esa parte que debe tener cada persona que recibe dinero del erario público, que es el dinero de todas y todos nosotros. En ese sentido, ella empezó a trabajar con colectivas y decidió empezar a exigir ante el INE, ante el Congreso, que esto pudiera elevarse de alguna manera y ser exigible de primera mano para las personas que iban a ocupar cargos de elección popular. Entonces, comienza así. Ella le llamó 3D3 porque prácticamente eran tres características o tres cuestiones que no debería estar ninguna persona que estuviera en alguno de estos supuestos acceder a un cargo. No ser acosador sexual, no tener reporte de cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, y eso entra violación, violencia de género, no ser deudor de pensión alimenticia. Y bueno, lo lograron. Las constituyentes lograron que el INE, las consejeras y consejeros del INE, más las consejeras, le hicieran caso. Y se subió en un acuerdo. En ese acuerdo de 2020, el 517, dijeron las y los consejeros, a ver, nadie que esté en estos de los tres supuestos va a poder ser candidata o candidato. Claro, tuvieron varias cuestiones, varias trabas, y de ahí nacieron algunas sentencias, pero hemos ido evolucionando. Esto fue en 2020. Y asimismo lo replicamos en los órganos electorales. Bienvenidos. Lo replicamos en los órganos electorales. Primero, el OPLE, en este acuerdo, el 057 en 2020, y dijimos lo mismo en la convocatoria de registro de candidaturas.
Pero ¿qué pasó? En esa época solamente pudimos hacer que fuera un escrito de buena fe, bajo protesta de decir verdad. ¿Pero qué sucedió? Varias personas, aún teniendo estos temas, y lo vimos en el ámbito nacional, se atrevieron a firmar un documento de buena fe y sí se encontraban en esos supuestos. Tan es así que aquella vez el INE no hizo no solicitó la información del 100% de las candidaturas, sino nada más de una muestra. Y de esa muestra salieron 3 personas que sí se encontraban en esos supuestos y a pesar de ello firmaron. Ese es un subtema ahí para apuntar sobre la 3 de 3, qué hacer o el trámite a hacer para aquellas personas que mienten ante una autoridad, aunque sea administrativa, como es el INE o los órganos electorales. Bueno, entonces también lo aplicaron obviamente para las candidaturas independientes. Pero nos regresamos tantito a ver. El tema y que fue motivo de muchas discusiones y que creo que ya se ha ido enfilando ahora mismo con la última sentencia que tenemos, es siempre y cuando exista una resolución firme, es decir, que ya haya sido sentenciado de forma definitiva con la finalidad de no violentar el derecho de presunción de inocencia de las personas. Vivimos en un Estado de Derecho y sabemos que pues, en nuestro país se es inocente, ¿no?, hasta que se demuestre lo contrario. Pero recuerdo muy bien que en ese año 2020 se dio una gran controversia precisamente por alguien de Guerrero que tenía varias carpetas abiertas por violación a varias personas, a varias mujeres, y que habían pasado más de 20 años de esa denuncia y se encajonaban, se archivaban y bueno, no tenía sentencia. Entonces, por eso fue un gran debate y una consejera de allá del órgano de Guerrero dijo, no, es que se tiene que analizar cada caso. Pero bueno, en términos generales, y lo vamos a analizar, partiremos de que se tenga sentencia firme en estos supuestos. A ver, entonces se dio ese avance y se advirtió de que en declarar en falso sería denunciado ante las autoridades competentes. Yo no he visto ninguna carpeta de esas 3 personas que sí estaban. Fue un primer incentivo para que los partidos evaluaran, ojo, la conducta de las y los candidatos a ocupar esos cargos, pues deberían considerar la rectitud y la decencia de quienes deciden respaldar en su carrera pública. Aquí hay muchos abogados y abogadas. Ustedes han visto esto en alguno de los requisitos de elegibilidad para algún cargo, para alguna designación. La rectitud y la decencia, pues ahora van inmiscuidos en este artículo 38, que vamos a ir hacia allá. Y hay que ir observando ciertas características de la sociedad mexicana. En el proceso electoral pasado, cuando se pidieron esos informes, aunque fue por muestra, la gente se incomodó. ¿Por qué se van a meter con mi vida personal? ¿Por qué me van a andar indagando si yo tengo algún pendiente o si debo la pensión? Eso es cosa entre mi ex esposa o mi esposa y yo. No. Aquí cuando tú vas a pedir un crédito o a solicitar dinero, ya sabes que te van a revisar si le debes a Coppel, a Liverpool, a quien sea, hasta lo mínimo que hayas comprado a crédito, ahí va a salir y te lo van a mostrar y todo el mundo se va a enterar. Pero nadie decimos nada si nos indagan, si compramos a crédito hace algunos años. Y sabemos que si necesitamos un crédito, pues necesitamos hacer esa revisión. Pero en este país, si nos revisan si debemos la pensión alimenticia, eso sí nos incomoda. Y tendría que partir de ahí. Yo recuerdo muy bien, hace algunos años, pues yo estuve en el Poder Judicial, en algún lugar, alguien se paró en medio del juzgado y empezó a decirle a toda la sala, porque siempre estaba lleno un juzgado familiar,
que el señor juez, no pagaba pensión alimenticia y que tenía en el abandono a sus hijos. Entonces, ¿qué tipo de juzgador va a ser quien él mismo no está dándole a su propia sangre? O sea, si no le interesa lo que pase su propia sangre, ¿qué le puede interesar lo que pasa en los demás? Entonces, viene un poco de eso por aquí. Este es el artículo 38. Ojo, este está en la Constitución Federal y habla acerca de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía. Se suspenden cuando apenas fue reformado, 25 de mayo de 2023. Así como un paréntesis, estas mujeres que les mostraba al principio, Indira y compañía y las constituyentes, literal, se amarraron y se aplastaron y se quedaron en el Senado, en el Congreso, hasta que no saliera esta reforma. ¿Por qué? Porque en materia electoral, para que pueda funcionar para un proceso, tiene que ser publicado en el Diario Oficial 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Entonces, el reloj estaba corriendo. Más de 40 horas amarradas ahí en el Congreso para poder sacar estas leyes y que para poderlas subir al Diario Oficial de la Federación. Pues bueno, lo lograron y quedó así. Claro, es perfectible, porque salen muchas dudas y nos las hemos hecho los órganos electorales, las consejeras, los consejeros, los magistrados, que ahí se van definiendo y puliendo y que se pueden mejorar para el próximo proceso electoral. Estas primeras ya estaban ahí, es decir, esas no se reformaron. Las que se reformaron son las rosas. Y hay que tener algo en cuenta y es algo que yo digo. Está en la Constitución. A las y los abogados sabemos que si está en un documento legal, y en este caso en el máximo documento, pues tiene que cumplirse. Pero hay ciertas palabras o enunciados en la Constitución que no se cumplen o que todo el mundo hace como que no las ve, pero ahí están y se tienen que hacer cumplir. Y yo creo que con esta reforma se le dio un refresh a este articulado, como para ponerle atención y decirle, a ver, sí tienes que cumplir cada uno de esas fracciones, porque hubo un gran pleito, no les voy a contar mucho de eso, pero hubo un gran pleito de lineamientos y muchos decían, y esa fue materia de impugnación, que solamente el OPLE debería verificar la última fracción y que los demás no se tenían por qué meter en eso, porque estaba obsoleto, porque estaba esto, porque estaba el otro. Pero, por ejemplo, la Constitución dice que tenemos como obligación votar, ir a votar el día de la jornada, y no lo hacemos. Lo que no hay es una ley secundaria que diga qué va a pasar para los que no vayan a votar. En otros países se les hacen extrañamientos, en otros multas. Entonces, si es una obligación, hay que cumplirla. Entonces, lo mismito pasa acá. Se ve muy bonito aquí. Ahí está en el artículo 38 constitucional. Pero nadie sacó leyes secundarias. Leyes secundarias que digan cuál va a ser el mecanismo para verificar que esto se cumpla. Y eso fue lo que hizo el órgano electoral de Tabasco. Pues bueno, se los voy a leer, o si alguien quiere ayudarme por ahí. Empieza. Los derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspenden. Y ojo, eso de la ciudadanía se lo pusimos nosotros porque dice del ciudadano. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Y este habla hasta de tener registrada ante el registro de la propiedad tus bienes, de estar al día en el pago de impuestos de tus bienes, entre otras cosas. Dice, esta suspensión durará 1 año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalará la ley. O sea, vas a estar como restringido 1 año hasta que no te pongas al día en esos impuestos. Por estar sujeto, a ver, en el 2. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.
durante la extinción de una pena corporal. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. Imagínense, ese teen infierno pues no podría ser candidato ni ser designado en nada. Pero aquí dice, en términos que prevengan las leyes, o sea, haber sido declarado ya de esa forma. Bueno, y acá están las reformas. Dice, por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. Y acá viene el grandote. Por tener sentencia firme, por la comisión intencional de delitos contra la vida. Aquí no dice contra la vida de las mujeres, ya se abre el panorama. La integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Es decir, no nada más que haya sido demandado, sino que estés en estado de morosidad de ese pago. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular y ojo, y aquí es donde ya nos atañe a todos, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Comenzó el tema en los cargos de elección popular, pero se amplió a todos los cargos del servicio público. Entonces, pues ya a todos los que reciban una remuneración del Estado, pues les va a implicar también. Bueno, entonces esa fracción séptima, que la vamos a ir desbaratando, dice, por sentencia firme derivada de la comisión de delitos contra la vida. La integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, normal desarrollo psicosexual, violación, intimidad sexual, violencia familiar, equiparada, doméstica, violencia política y persona deudora alimentaria. Entonces, si ustedes conocen a alguien que esté en esos supuestos, los registros comienzan del 3 al 12 de marzo en el IEPCT. Bueno, dice, la aplicación de la 3 de 3, como les decía, está en la Constitución. Qué bonito, ¿verdad? Y todas fuimos al Congreso y aplaudimos, pero ¿dónde está la ley secundaria? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, pues que no teníamos esa legislación, no teníamos esos lineamientos, mecanismos. Otra de las limitantes, y era lo del caso que les contaba de Guerrero, y obviamente no es nada más en Guerrero que sucede. Las sentencias. Ahí están mis amigas del Poder Judicial. Ellas le echan un chorro de ganas. Vámonos a los penales. ¿Cuánto tardas en obtener una sentencia? Pero no nada más una sentencia firme. Es decir, ya no hay nada más. Mira, yo estuve en el Poder Judicial y cuando me tocó a mí llevar un asunto, yo no sabía que había después del colegiado, del amparo, otro recurso ahí en la corte. Pues hasta allá me llevaron. O sea, sí lo gané y todo, pero tuvieron que pasar más de 6 años. Y yo soy abogada y estuve en el Poder Judicial y tengo recursos. Y la demás gente para obtener una sentencia firme, ¿cuántos años tienen que pasar en México para poder tenerla? Es un privilegio realmente tener una sentencia firme. La ausencia de mecanismos para actuar contra quienes declaran en falso. Ojo, eso también, ahí están los del jurídico. ¿Qué vamos a hacer cuando diga que no y resulte que sí? Vista la fiscalía y estar ahí encima de ellos, a ver qué trámites les están dando. Inexistencia de una base de datos de personas que cumplieran con los supuestos por parte de las dependencias judiciales. En otros estados, y lo vamos a ver aquí, hay ese registro de morosos alimenticios. Acá no hay. Sé que ya lo están haciendo por allá, ¿verdad? Ya están ahí poniéndose al día. Pero ese fue también tema en esta sentencia controversial que aquí las colectivas tuvieron que ver.
porque nos dijeron que no se podía revisar ese tema porque no existía ese padrón. Por favor. Pues ahí vamos. Pues aquí estuvimos. Aquí hay varias de las personas que salen en estas fotos, están aquí, lo que me congratula mucho. Trabajamos de forma directa, no nada más con Indira Sandoval, que es la que está aquí alzando el dedito, sino también con instituciones de gobierno. Nos acompañó la Secretaría de Gobierno. En la conferencia previa estuvo el Tribunal Superior de Justicia, estuvo el Instituto Estatal de las Mujeres, y estuvieron varias instituciones y varias colectivas reunidas para trazar las estrategias para darle esta verificación, y llegamos a la conclusión de que tenía que ser a través de ese mecanismo. ¿Cómo le íbamos a hacer? Eso fue el resultado de esa reunión de trabajo. Invitamos a todo mundo, el Tribunal Electoral también estuvo por ahí, invitamos a todo mundo precisamente para que se viera la necesidad que existía de realizar este trabajo. Entonces, tenemos que el 29 de mayo de 2003 reforma la Constitución Federal. La Constitución local, 13 de septiembre de 2023, también en la Constitución. Y en nuestros lineamientos salieron el 7 de noviembre de 2023. Y esto es como una línea de tiempo, pero esta está como hacia atrás. Primero, ¿qué pasó en 2020? Que lo implementamos, cómo fue evolucionando. Llegamos acá al 2023 cuando se hace la reforma en nuestra Constitución local. Y aquí estamos en nuestros lineamientos. Le llamamos lineamientos para la verificación de los requisitos de elegibilidad de las personas que se postulen a las candidaturas a la gubernatura del Estado, diputaciones, presidencias municipales y regidurías. Un partido promovió estos lineamientos, la verificación, y lo que decía era esto: a ver, el artículo, perdón, la fracción a la que te debes de verificar si al caso es la fracción séptima, esta grandota que tiene un montón de supuestos. Pero a los otros no, eso ya está obsoleto, eso no lo debes de revisar. Pero, con el perdón de las personas del tribunal, no le pidieron que revocara todo lo demás, y revocaron el Tribunal Electoral todo. Y dijo el tribunal que con el formato de buena fe era más que suficiente. Porque ya sabemos que aquí en Tabasco todos dicen la verdad y todos juran bajo protesta de decir verdad, y todos iban a decir la verdad. Y que además no se podía hacer la revisión de los morosos de pensión alimenticia porque no existía el registro ese el padrón dichoso de pensión alimenticia. Pues ahí estaba Dulce a medianoche, y acá no sé si Saide impugnando, y lograron que subiera, y ahora sí que para suerte de todos, porque entre más rápido mejor, que ya no pasara a la sala regional. Y no pasó a la sala regional porque se trata de una elección que implica la gubernatura. Entonces, cuando es gubernatura, es directo en sala superior. Entonces, eso ahorró bastante tiempo. Se fue directo, y la semana pasada, ya la sala superior revocó la sentencia del Tribunal Electoral y dijo de que sí tenemos nosotros facultades, porque esa fue otra de las cosas que dijo el tribunal, que nosotros no teníamos, que nos habíamos excedido en facultades. Y bueno, ¿y cuál era la razón? Pues de que no hay ley secundaria. Y si no hay ley secundaria, pues entonces alguien tiene que hacerlo. Si está en la Constitución, ¿quién va a velar por hacerlo realidad? Todas las personas servidoras públicas protestamos guardar y hacer cumplir la Constitución. Es nuestra obligación. Entonces, si no hay un mecanismo, pues el deber es de uno, de realizarlo. Entonces, pues bueno, dijo la sala que el IEPCT sí puede establecer ese procedimiento de verificación.
y validó los lineamientos, salvo el artículo 11. Y les voy a explicar de qué se trata ese artículo 11. Habla de la cancelación de candidaturas. Solo que la presidenta de Sala Superior dijo que ella estaba a favor de que sí se le cancelara en el camino a las personas. ¿A qué se trata? Por criterios, los tribunales electorales ha dicho de que una vez que ya te dieron la candidatura, no te la pueden quitar. Pero existen dos momentos para verificar tus requisitos de elegibilidad. Es antes de darte el carácter de candidatura y antes, si ganas, darte tu constancia de mayoría relativa, perdón, de validez. Entonces, ese es lo que vamos a hacer realmente. Las personas o los partidos se van a arriesgar, si pasaron la etapa del 3 al 15 de marzo, que son el registro, y resulta que entre el 15 de marzo y el 2 de junio, que es el día de la elección, o 3, 4, 5, que vamos a empezar a entregar constancias, alguien sale con una sentencia firme en alguno de esos puestos y fue la que ganó, pues no se le va a poder dar porque no va a cumplir con uno de los requisitos de elegibilidad, que va a ser que no va a cumplir con este artículo 38. Y la verdad que muchas veces se platicó en el consejo sobre esto, porque uno no tiene que hacer declaración de nada. Los derechos se te suspenden en el momento mismo que te están declarando la firmeza de esa sentencia. Entonces, simple y sencillamente, ahí se te pierden tus derechos, tus prerrogativas. Y entonces, si ganas, te arriesgas a que llegues y pierdas. Y pues le pasaría a la persona que quedó en segundo lugar. Fíjate que eso es un tema que todavía se va a resolver. Si a la persona suplente o al partido político. En varios mecanismos que hemos tenido de acciones afirmativas, cuando no cumplen los partidos, se le ha pasado al partido que seguía. Pero puede ser a la persona suplente o puede ser al partido. Ese va a ser otro episodio y que todavía se va a resolver. Va a estar bueno, pero bueno, seguimos, porque hasta allá no llegamos. Esto es así como spoilear. Va a estar complicado y además en candidaturas independientes tampoco opera la suplencia. Entonces sí va a estar bueno y podríamos decir, sin estudiar todavía, que pudiera pasarse al partido político. Miren, cuando nosotros iniciamos, y ahí están Leslie y ahí está Gaby, que le llaman su hijo, cuando nosotros iniciamos esto, habíamos propuesto un apartado de culpam vigilando para los partidos políticos, porque a pesar de saber que la persona a la que estaban proponiendo se encontraba así, o que estaba a punto de ser declarada así, le entraban, bueno, entonces era corresponsabilidad, había una corresponsabilidad. Pero bueno, no pasó, ¿verdad? Pero sí, sí se vislumbró desde hace muchos meses que tendría que llevar una corresponsabilidad con los partidos políticos. Y bueno, y esto no lo digo yo, esto está publicado por la Sala Superior. Así búsquenlo, sub-JDC 741-2024. Y ellos refieren de esta manera. ¿Cuáles fueron los agravios que impugnó Morena? Dice, desde el 2021 el IEPCT emitió lineamientos para verificar la 3 de 3, sin que en ese momento hubiera reforma constitucional. Y ahora que ya tenemos reforma constitucional, pues no nos podíamos quedar con el mismo papelito bajo protesta de decir verdad. Ya estaba en la Constitución, teníamos que avanzar, dar un paso, al menos un paso para esa verificación. Entonces, para nosotros era incongruente que se sostenga un exceso de facultades reglamentarias del instituto. Entonces, la Sala Superior dijo, es fundado el argumento porque el IEPCT
sí tiene atribuciones para establecer un procedimiento para verificar todos. Ojo, ahí ya sale la primera duda. Todos los supuestos del artículo 38, sin que en ningún momento haya excedido su facultad. Los argumentos fueron: la medida 3 de 3 fue incluida por el Congreso Estatal en Tabasco, pero ninguna norma secundaria ha regulado tales supuestos. Ante esa ausencia u omisión, el IEPCT tenía el deber de establecer un mecanismo por el cual se constatara si una persona candidata puede o no ser registrada. Luego, la facultad reglamentaria se despliega con la emisión de reglamentos y lineamientos. Y los efectos fueron validar los lineamientos emitidos por el IEPCT, salvo lo dispuesto por el artículo 11, que habla de la cancelación de la candidatura en la época de campañas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y es lo que pasó con la paridad. En 2014 apareció en la Constitución la paridad y por ahí en algunos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero en ningún lugar decía cómo se iba a operar. Tabasco fue punta de lanza y no me tocó a mí, fueron Inmara de la Candelaria, Maday Merino y Claudia Jiménez, la que les tocó ir a romper con los partidos que no estaban acostumbrados con estos temas, ni a tener tantas consejeras, ni a tener una presidenta consejera, luchar para que se hicieran los reglamentos de cómo iba a operar la paridad. Inventaron este tema de los bloques de competitividad y vieron que el impar fuera para una mujer, y por eso es que tenemos los ayuntamientos llenos de mujeres. El ayuntamiento del centro, el único hombre es Daniel Cubero, y de ahí todas son mujeres. Hubo quienes impugnaron eso y dijeron, es que eso ya no es paridad. Momento, la paridad es el piso, porque hay una deuda histórica que saldar, y mira, ve cuántos señores hay ahí en el auditorio del ayuntamiento, en la galería. Entonces, ya como en unos 100, 150 años vamos a platicar, vamos a ver si ya se nivela. Pero ese es otro tema y esa es otra conferencia, pero bueno, fue un comercial. Bueno, pues esto es lo que les decía que dijo la sala superior. Hay otro tema que sale y también le da definitividad al tema que todas hemos estado platicando: violencia política. ¿Qué onda con la violencia política? ¿Por qué? Porque desde 2020 que se dio la reforma en materia de violencia política, el Instituto Electoral ha estado emitiendo y emitiendo y emitiendo sentencias por violencia política contra las mujeres, y lo mandamos a un registro de personas violentadoras, ¿no? Es como otra vez un buró de crédito electoral, porque se suponía que esas personas no iban a poder llegar a un cargo, ¿no? Así está en varias leyes, así estaba en nuestro propio lineamiento, por acá lo vi, del 2020 estaba ya así. No, pues es para acá. En otros estados está en la ley de esa manera. Entonces todo enfilaba que iba para allá, pero no. Como la reforma quedó así englobada por los delitos y viene todos y ahí mete violencia política, pues ya en esta sentencia, en sentencia de Tabasco, ya se define por fin si entra o no violencia política en materia administrativa o jurisdiccional. Y dice en la sala superior, no, solamente penal. Pero nosotros tenemos ¿cuántos registros? 30 y tantos. ¿Cuántos registros tenemos en Tabasco? 27 personas en el registro de personas violentadoras. 31. Bueno, por ahí andamos, alrededor de 30 personas. No hay nadie en la fiscalía, ahí está. Violencia política. ¿Le vas a preguntar al fiscal? Nadie, no saben pues. Y es penal desde el 13 de abril de 2020. Pregúntale a los jueces. Nadie sabe porque nunca han abierto sí han abierto carpetas, pero nunca han judicializado violencia política contra las mujeres. Mientras a lo largo y ancho del país hay
cientos de sentencias por violencia política y ahora resulta que solamente va a ser penal. Entonces, si es así, mientras hay una nueva reforma, todo se tiene que ir ahí. Y ese es otro encargo para nuestro órgano administrativo, revisar. Y por ahí yo creo que les pedí eso, ¿no? De que qué vista se le estaba dando a la Fiscalía, o cuáles eran los expedientes en los que se les había dado vista a la Fiscalía y cómo iban esas carpetas. Porque hay 3 formas de sancionar la violencia política. Es la electoral, la penal y la administrativa. Y esa es otra. Pregúntale a las contralorías, al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Qué es eso? Porque se reformó en 2020 la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que quien realice alguna de estas conductas que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que enumera cuáles son las expresiones que pueden constituir violencia política, que si algún servidor público comete una de esas conductas, va a ser sujeto de un procedimiento administrativo. Entonces eso casi nadie lo sabe. Casi nadie lo sabe. Entonces también es importante en otra conferencia saber qué es violencia política, qué sí es y qué no es violencia política, porque cualquier servidor o servidora pública lo puede estar padeciendo, o incluso haciendo o tolerando, que eso también es parte de la violencia política, dejar hacer. Bueno, entonces ya tenemos 2 grandes definiciones gracias a la impugnación que hicieron estas grandes mujeres. Esta es la infografía que subió el magistrado Felipe de la Mata, que dice: a falta de una regulación expresa, es válido que un OPLE es órgano público local electoral, establezca un procedimiento de verificación de requisitos de elegibilidad para el registro de candidaturas. Dice, el OPLE de Tabasco aprobó sus lineamientos para verificar los supuestos. En ellos se estableció un procedimiento para requerir información al Tribunal Superior de Justicia y a la Dirección Penitenciaria para verificar que las personas que busquen postularse a una candidatura cumplan con el requisito de no estar suspendidas, o sea, que no se encuentren en alguno de los supuestos del 38. Morena impugnó esos lineamientos, el tribunal local los revocó al considerar que el procedimiento creado por el OPLE era inadecuado. En contra de esa resolución, diversas actoras presentaron medios de impugnación. Aquí no está ni Judith ni Liliana, pero está Saide. A ver, Saide, salud a tu público. Saide Hernández es una de las actoras de ese juicio. Le mandamos saludos a Liliana Madrigal y le mandamos saludos a Judith, que está enferma y no puede estar. Pero dice, el OPLE sí tiene atribuciones para establecer un procedimiento para verificar que quienes aspiren a una candidatura no estén suspendidos de sus derechos. Pues en Tabasco no está regulada alguna forma de verificación. El procedimiento es razonable porque hace eficaces las normas constitucionales que pretenden evitar que personas que tengan suspendidos sus derechos puedan acceder a un cargo. Es un mecanismo adicional que refuerza la certeza del registro de candidaturas. Con el procedimiento no se modifican los plazos legales del proceso electoral. Y bueno, en Tabasco es válido que se implemente un procedimiento para determinar si la persona es deudora alimentaria, hasta en tanto se encuentre vigente el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que ese es otro tema. Las únicas personas que saben quién es moroso de pensión alimenticia son las y los jueces del Poder Judicial, porque ahí es donde se determina una pensión alimenticia. Pero en la reforma a otra ley, que es acerca de las niñas, niños y adolescentes, hace referencia a que ese padrón o ese registro lo va a llevar o administrar el DIF. Es una triangulación, de cierta forma, porque, o sea, pero esa información la tiene el Poder Judicial de los estados, cada Poder Judicial de los estados, pero esa reforma hace que el DIF sea el que maneje. Entonces, quién sabe cómo va a operar, pero no va a estar en tiempo real, pues, no va a estar en tiempo real operado este tema. Bueno, pero por lo pronto en Tabasco nos los va a dar la información directamente el Poder Judicial.
para este proceso electoral. Entonces concluye el OPLE. Dice, el OPLE Tabasco puede establecer un procedimiento de verificación de requisitos, pues con ello dota de eficacia lo previsto en el artículo 38. Se tenía que hacer y pues se hizo, gracias. ¿Qué hay al respecto en otros estados? Lo que le decía, miren desde qué fecha. Fue de los primeros en armonizarla. En la ley electoral oaxaqueña, desde 2020, no está la fecha, pero no recuerdo, pero fue después de abril de 2020, no tener sanción en materia de violencia política contra las mujeres, no solo penal, desde 2020 Oaxaca. Nayarit también lo prevé y ha hecho convenios de colaboración desde 2020 con la Fiscalía, con el Instituto, con la Fiscalía para que les den esos informes. Quintana Roo también ya lo prevé en su ley y Sinaloa. Esa como nos encontramos ahora mismo, de los estados que ya han ido regulando. En materia de acciones interinstitucionales, Chiapas y Campeche han hecho ya esos convenios de colaboración, que por cierto nosotros ya también lo hicimos. Y Chiapas lo hizo desde el proceso pasado y verificó el 100% de las candidaturas, que miren, aquí ¿cuántos somos? Somos 17 municipios, ¿allá cuántos municipios son? Y verificaron el 100%, o sea, el tema de la cantidad no es impedimento. Y nos quedó clarito con el ejemplo de Chiapas porque lo hicieron desde el proceso electoral pasado. Bueno, ahora lo van a replicar otra vez, pero Campeche sí se voló la barda. ¿Por qué creen? Porque allá hay una mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia y una mujer feminista con perspectiva de género. Y cuando escuchó de esto, de la voz de las consejeras de Campeche, dijo, va. ¿Y saben qué? Hasta vamos a ganar dinero. Bueno, la cosa es que no se las hago muy larga. Ahora, ellos firmaron convenio, pero quien se puso a hacer las cosas fue el tribunal. Y el Tribunal Superior de Justicia fue el que emitió lineamientos para la verificación del 38. O sea, no le puso la chamba al OPLE, sino dijeron, a ver, nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser una solicitud vía transparencia. Tú vas a pedir tu constancia de no estar en estos puestos, la vas a pagar vía electrónica. O sea, lista la chica. Ajá, y ya yo te la mando, y así, rapidito, sin tanto trámite. Entonces, con ese documento van a llegar los partidos políticos con toda su carpetota en su expediente y ahí va su constancia. Nos facilita la vida a todos. Porque ya no tenemos que estar pidiendo informes, no, porque ya lo hizo cada quien en su tiempo el trámite y ya trae su constancia de que no está en los supuestos de la 3 de 3 y se cumple, se gana dinero, se gana tiempo, etcétera. Entonces, ahí también otro comercial, ¿no? Acá está, estados con registro de personas deudoras alimentarias. No todos los estados tienen ese registro. Está Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Colima, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Chiapas. Ahí está todos los que faltan. Faltan un montón. Entonces se llama registro de personas deudoras alimentarias morosas. Y ahí está otra vez Chiapas, y Oaxaca, que está súper complicado. Oye, pero por cierto, está al revés esto. Bueno, ahí vamos ya, cerrando. Algunas consideraciones. Como les decía que este bebé tiene meses, surgen muchas dudas y muchas preguntas. Oye, ¿y hasta cuándo? ¿Y cuánto tiempo? Porque bueno, si ya fue alguien que cometió alguna de estas conductas, incluso ya pagó su pena, ¿no? Ya estuvo en la cárcel o ya pasó cierto tiempo. Oye, ¿hasta cuándo? Esa es una pregunta, ¿no? Y que algunos precedentes de algunas otras temáticas pudieran servir para ir armando los criterios venideros. Porque ahora mismo esto es lo único que hay, ¿no? Pero
lo vislumbramos y decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo? Porque si es una persona que cometió una conducta, pero pues ya tiene 10 años o ya pasó su sentencia, su condena, pues ni modo que va a estar eternamente limitado, inhabilitado. Ahí existen esos documentos, la constancia de antecedentes no penales y la constancia de no inhabilitación, que pudieran servir como de referencia para la expedición de estos documentos o cómo valorarlos. El modo honesto de vivir, que fue algo que dio pauta a que no se pudieran registrar en el proceso pasado varias personas que ya tenían este tema de violencia política contra las mujeres. Y algo que pues se me ocurrió y que lo vamos a implementar y somos otra vez referencia. Ningún estado lo va a hacer. Tuvimos una reunión con las consejerías del INE y nos dijeron, háganlo, adelante. Porque por primera vez vamos a tener una plataforma que se llama Conóceles, donde los partidos políticos van a subir esa información. Pero entonces la propuesta es de que en esa lista donde están los nombres y en qué trabajó, qué estudió, o sea, toda la información que quieran poner de los partidos políticos de su candidata o candidato, los que estén en el registro de violentadores van a tener un triangulito donde le puedas pinchar y donde puedan saber la gente que esa persona está en esa lista. ¿Por qué? Y ahí ya no infringimos ningún derecho. ¿Por qué? Porque la Sala Superior nos dijo finalmente en otras sentencias que este registro de violentadores o este buró de crédito electoral de violencia política es para fines de difusión. Ah, pues lo vamos a difundir. Lo vamos a difundir a través del Conóceles. Bueno, entonces les refería algunas de pues la información que existe acerca de estas documentales, ¿no? Que pudieran parecerse a esta constancia de no encontrarse en los supuestos de la 3 de 3. Dice, la autoridad penitenciaria, ante una solicitud de la constancia referida, a fin de reconocer el pleno ejercicio de los derechos conforme al nuevo modelo penitenciario, deberá actuar oficiosamente de acuerdo a los siguientes escenarios. O sea, no es expedir por expedir documentales, tiene que tener ciertas características para no violentar derechos también, ¿no? Si la persona no cuenta con algún antecedente, pues ya, carta de antecedentes no penales. Esto, ojo, es nada más sobre este tema, pero que pudiera homologarse un poco a esta constancia que van a expedir ahora. Bueno, no van a expedir constancia, ojalá. Eso lo van a hacer en Campeche. Quizás esto nos tocará más adelante. Y ojo, no nada más es para cargos de elección popular. Quizás pasando todo esto que nos tiene ocupados, que es la elección, quizás ya otras personas de aquí mismo se empiecen a dar cuenta. Es más, ya me han comentado algunas personas que en sus trabajos les empiezan a pedir ya estas constancias. No nada más estas, sino también de no encontrarse en los supuestos de la 3 de 3. Entonces, ojo, el tema es de que se logre llegar a que se emita un documento, una constancia, pero tiene que seguir estos parámetros. Si sí cuenta con ese antecedente, entonces verificar si el solicitante cumplió la pena impuesta en sentencia ejecutoriada y que no se trate de un delito grave. Si cumplió la pena impuesta y que no se trate de un delito grave, se emitirá una carta de antecedentes no penal, imagínense. Si no ha cumplido la pena impuesta y no se trata de un delito grave, emitirá una carta de antecedentes penales en la que especificará tal situación. Y si se trata de un delito grave, emitirá una carta de antecedentes penales en la que destaque esa circunstancia. Es decir, no se puede emitir cualquier tipo de documento según una tesis que tenemos por acá, más específica. Si se expide sin verificar la información que le subyace ni expone las razones que la sustenten, ello constituye una práctica discriminatoria que propicia la estigmatización del sentenciado. Es decir, todo debe estar en un justo equilibrio, evidentemente. Entonces, esta es para la otra parte. La persona que haya cometido alguna de estos supuestos
cómo podrían venir todas estas constancias o información que nos puede dar las autoridades judiciales. Supuestos en los que puede expedirse la constancia: cuando sea requerida por autoridad administrativa o judicial, para ejercer un derecho o cumplir con un deber legalmente, por ser un requisito para instituciones de seguridad pública o privada, por ser requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público, que es lo que nos atañe, o solicitud de una embajada o consulado. Este es otro, el de no inhabilitación. Acceso a cargos públicos. El requisito de no haber sido inhabilitado como servidor público para ocupar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Hidalgo constituye una medida sobreinclusiva. Entonces aquí lo que dicen que es que le ponen: para ser titular de la comisión se requiere no haber sido condenado por la comisión de un delito relacionado con la desaparición de personas o inhabilitado como servidor público. El requisito consistente en no haber sido inhabilitado conlleva las siguientes implicaciones: no permite identificar si la respectiva sanción se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, penal o política. No distingue entre sanciones impuestas por conductas, faltas o infracciones graves o no graves. No contiene límite temporal. Ese todavía va a ser un pleito, ¿no? O va a ser una sentencia seguramente. En cuanto si a la respectiva inhabilitación se impuso varios años atrás o de forma reciente. Y no distingue entre personas que ya cumplieron con la respectiva sanción y entre sanciones que están vigentes o siguen surtiendo efectos. Entonces, la tela de dónde cortar. Es lo que les refería. Este es nuestro registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso es público, es una información pública que cualquiera lo puede ver en internet. Y bueno, aquí están algunos nombres, así empiezas, pero ahí están los primeros 4, pero para allá hay bastantes. ¿Ya me resolvieron cuántos son? 30. Alrededor de 30 personas. Hay uno que es reincidente. Bueno, entonces la propuesta de nosotros es de que, este es un ejemplo hipotético, ¿no? De que eso tenga un rojo, un triangulito rojo, y cuando le piquemos ya te lleve y te diga: esta persona se encuentra inscrita en el registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia. Y aquí le faltaría poner el link, ojo, ahí Saile, poner el link para que te remita a la página del... ¿A dónde? Bueno, esa ya no la copié, pero bueno, me dicen que sí está. Pues vamos cerrando. Esta reforma, que si bien puede evolucionar, es una respuesta que da el Estado mexicano como miembro de esa comunidad internacional que está comprometido a que no exista violencia contra las mujeres, a que prevenga, elimine, sancione todo tipo de violencia. Pero la violencia política que fue en 2020 es para las mujeres que estamos en los cargos o que ejercemos la vida pública. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que están del otro lado y que no necesariamente están en la vida pública, pero sí tuvieron algo que ver o tienen algo que ver con algún funcionario? Pues esta es la respuesta del Estado mexicano, que no, ninguna persona que haya hecho esto vaya a poder acceder a un cargo. Ojo, al interior de los partidos se debe exigir un buen comportamiento a sus aspirantes. Bastaría con su ética y con el compromiso de tener que representar las siglas del partido y sus ideologías. O sea, una persona ejemplar, una persona intachable. México merece mejores autoridades, mejores servidoras y servidores públicos, mejores legisladoras y legisladores congruentes, esa es la palabra, y con ética en los que se pueda confiar. Y es bien fácil. A ver, por acá, ¿quién votaría por un violador? Si lo supiéramos. Entonces, lo natural debe ser la denuncia. Lo natural debe ser, pues, sancionar de esta forma a quienes se encuentran en esos supuestos. ¿Quién votaría por
por alguien que no le pasa la pensión a sus hijos? ¿Quién votaría por alguien que golpea a su pareja? Y hay un montón, y todas han votado, y todos hemos votado por esas personas, pero no habíamos hecho lo privado público. Entonces, para eso es la 3 de 3, transformar la violencia en un asunto político, para cambiar la conducta de la sociedad y dar contenido a la democracia donde la ética esté presente. No está en alguna parte de la Constitución, pero debe de estar inmersa en todo su contenido, en nuestro actuar. Y si bien esto es un planteamiento, una reforma que ocupa a las personas servidoras públicas, van a ver que muy pronto también se le va a empezar a exigir a las personas en el ámbito privado que se cumpla con esto. Muy buenas tardes. Tengo una pequeña duda. Ya ves que quedamos que en la conferencia que las personas que eran deudores de la pensión alimenticia, si iba a ser candidato, unos días antes podía el deudor pagar la deuda y podía ser candidato a eso. ¿Qué pasaría que a pesar de la leyenda que pongan, gane esa persona? Llega a ser diputado, meses a caer como deudor de pensión alimenticia. La leyenda es para los que están en el registro de violencia política, ojo. Ahora, con respecto a la pensión, sí, en los lineamientos quedó de esa forma, que por ejemplo, si llega la hora de revisar ser candidato o candidata, hay que revisarle que no sea moroso de pensión alimenticia. Pero hay un salvoconducto, paga el señor, y que ya muchos están pagando, ojo, paga el señor, pero si llega a ganar, mande. Con interés deben de cobrar. Bueno, pero si llegas al día de la elección y resulta que el señor ganó, pues también se le va a revisar que es al día. O sea, no nada más porque ya pagó cuando se inscribió al registro, también cuando sí llega a ganar. Pero el supuesto que está planteando Carla Yeri es otro más adelante. Llegó al día, pagó y todo muy bien, pero ya tiene 6 meses y dejó de pagar. Va a ser motivo de otra denuncia y de otra sentencia. Y que entonces tendrá que ver, si es el de diputado, por ejemplo, pues tendrá que ser el Congreso, la Contraloría. Pásale, Nuris, acá hay un lugar. Tendrá que ser entonces ese órgano que decida qué va a pasar. Porque sabemos todas y todos que los alimentos son de tracto sucesivo, o sea, va a ser un eterno pelear con eso. Pero en ese caso, perdón, pero en ese caso tendría que ser la esposa la que ponga la queja. Pues mira, pasa como en los demás juicios. En los juicios de pensión a veces lo promueven otras personas que están encargadas, por ejemplo, de las personas, niñas, niños, que tienen la custodia. Pero ese va a ser otro episodio. Sí. Así que ahí hay otro tema. Bueno, entonces decíamos que vamos a hacer de la violencia y de la morosidad público. Así que todo el mundo tiene que andar rectecito y pagando la pensión. ¿Qué necesitamos? Aquí ya vamos cerrando. Voluntad política. A ver, ¿qué pasó en Campeche? Ahí está el ejemplo. ¿Se puede o no se puede? Se puede y con éxito. Se puede y con éxito. Entonces, elaborar lineamientos ya. Que celebren convenios con el tribunal ya. Trabajo interinstitucional. Integración de bases de datos de personas morosas, yo tengo entendido que ya se está trabajando en eso. Expedición de las constancias, yo creo que eso va a pasar más adelante, sí o sí. Corresponsabilidad ciudadana. Ojo, aquí es donde nos atañe a todos. Pero antes de eso voy a hacer un paréntesis. A nosotros por varios años nos dijo el Poder Judicial que no se podía expedir constancias. Y yo ya vi que alguien se fue
a un medio de comunicación y dijo, yo ya tengo mi constancia. Entonces sí se puede hacer esas constancias. Bueno, pero ahora sí vamos, la tarea de todas las personas. Si alguien sabe que hay personas que están en esos supuestos, mándenos un correo, escríbanos, y sean muy específicos, porque sí se necesita. Obviamente que muchas personas le van a hacer la maldad a otros, pero no es por ahí. Tienen que ser datos específicos donde diga, bueno, a lo mejor no el número de expediente, pero datos más específicos, más o menos en qué años, contra quién y qué pasó. Por eso estamos en campañas de difusión. Esta plática ahora mismo es para eso, para que la gente se entere de que existe ya esta suspensión de prerrogativas. Sí, quisiera comentar, María Guadalupe Pérez López del Frente Feminista Nacional, capítulo Tabasco. Y bueno, como siempre, pues en el tema de corresponsabilidad también se va a iniciar una campaña a nivel nacional y por todos los rincones de los estados, de la parte de la sociedad civil, de las feministas, aquí entramos todas, las colectivas, organizaciones, como tal de hacer la observatoria que ya en otros años se ha hecho. También se van a boletinar aquellos candidatos que a lo mejor se les pasó algún OPLE y pues ahí se va a subir las fotos, la denuncia y bueno, también va a estar al servicio de la ciudadanía, pues porque lo que se quiere es dotar de ética, como se ha dicho siempre y por todas las compañeras feministas, elevar la calidad política de nuestro país y que bueno, todos y todas seamos partícipes y que pues llevemos a los mejores candidatos al poder, ¿no? Eso es todo. Gracias, Lupita. Pues lo que ella dice son las antiboletas. Y eso es lo que, como tipo tendedero, ¿no? Se va a publicar, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo propio con el tema de violencia política, ¿no? Ahí poniéndole un foquito rojo si alguna de esas 30 personas llegara a postularse. Yo tengo una duda, en donde aparecen los supuestos casos en los que se llegara a encontrar para poder anular la aspiración a una candidatura. Hay una parte en donde dice que si se encontrara, no sé si pudieras regresar por favor, la diapositiva y ahorita te digo, donde… Es una toda rosa. No es la primera. Ajá, de la 38, exacto. Los supuestos. ¿Dónde están los supuestos? No, esa. Entonces, si está en uno de los 7 puntos, por ejemplo, ahí dice, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha de auto de formal prisión, por falta de cumplimiento, en el 1 dice, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, esta suspensión durará 1 año y se impondrá además a otras personas por el mismo hecho señalar en la ley. Ok, ahí no está hablando de sentencia firme. Entonces, ¿perdón? Ok, pero en el caso de por falta de cumplimiento, ahí no hablamos de que es alguien que está prófugo. Entonces, si no está cumpliendo con algo que está de las obligaciones dentro del artículo 36, no estamos hablando de alguien prófugo, pero en ese caso se inhabilita. Tendría que ser que no cumpla con uno de los supuestos. Ahí sí alguien me puede ayudar. El artículo 36 constitucional es muy extenso, pero habla de todos esos derechos, esas obligaciones que tiene la ciudadanía mexicana. Y les decía, por ejemplo, ir a votar el día de la elección, tener al día sus propiedades, pagar el impuesto, pagar el catastro, todo eso. En respuesta a Carla Yeri, que dice, ¿qué partido postularía a alguien así? Pues Morena. Hubo al centro de la República Mexicana, no recuerdo exactamente el estado, donde una persona en la cárcel ganó la elección en 2018. Entonces, y la gente no supo por quién votó porque todo el mundo votaba a ciegas.
Fue en 2018. Yo sé que, digo, eso ya pasó, pero es en respuesta de que, ¿qué partido postularía a alguien así? Pues alguien que está en la cárcel, lo postuló Morena. A lo que voy es que ahora tenemos reforma constitucional y evidentemente, aquí está. Aquí. Bueno, pero le decía, hay varias personas que firmaron bajo protesta, resultó que sí estaban en los supuestos y no eran nada más de un partido, eran de varios partidos. También algunos se inhibieron y dijeron, bueno, pues, o sea, tras haber leído el formatito, dijeron, pues mejor no participo. Y ahí les dejó su candidatura para no ser exhibido. Sería dentro de lo demás que hace falta, que nos comentaba hace rato, extenderlo un poco en ese punto para que sea un poquito más así explicado, por decir así, ¿no? En los lineamientos, reglamentos y en la ley secundaria, porque sí está muy bien entendible, pero efectivamente una persona que está en la cárcel ya tiene una sentencia prácticamente ejecutoria, digamos, ya tiene, digamos, aunque no tenga una sentencia, pero ya está en la cárcel. Entonces, en ese sentido, sí sería cuestión de ampliar un poquito más la explicación, ¿no? Que se da en ese punto, pero ya no ahí, sino precisamente en los lineamientos y reglamentos que se Pues justo era lo que nos peleábamos, ¿no? Cuando decían, no, es que cuando tuviera sentencia firme. Sí, pero si acá lo está diciendo, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión, que este es otro tema que ya se quedó y era lo que peleaban los partidos. Es que eso ya está obsoleto, ya no se llama auto de formal prisión, se llama vinculación a proceso. Ok, hay que reformar. Gracias, doctora. Buenas tardes. Mire, esta iniciativa, que entiendo muy bien que es parte del trabajo de usted y de todo el colectivo, por supuesto, no está tan lejos de lo que es posible, a pesar de que no existe una ley secundaria todavía. Y esto tiene sustento en la misma Constitución. Ustedes como órgano independiente, autónomo, tienen la facultad y además la obligación de velar por los derechos humanos. Así lo establece el artículo 1 constitucional en su tercer párrafo. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Y asimismo, todas las instituciones con o sin convenio tienen la obligación de apoyar al instituto. Y ahí es donde puede estar un poco la salida de todo esto. La Constitución nunca pasa de moda. La Constitución, Cerrado, quien dijo en las sesiones del Consejo de que eso ya es obsoleto. No está obsoleto. Cuando una ley, cuando un artículo o una fracción de un artículo de la Constitución queda sin efecto, es cuando se derogan. Pero estando todavía en la Constitución, siempre van a estar vigentes. Y entonces la Constitución como ley suprema es la que manda por encima de todo. Y a falta de un lineamiento específico, se tiene que estar a lo que dice la Constitución. Y si la Constitución establece que todas las autoridades están obligadas a velar, proteger y preservar, procurar los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, el interés superior de la infancia, que lo decimos de una manera muy genérica, pero es algo tan profundo, que es donde ustedes tienen la responsabilidad de velar precisamente que no haya un violentador. Y con todo respeto, en su equipo jurídico, al momento de analizar la procedencia o no de las candidaturas, tiene que ser analizado desde una óptica jurídica penal, civil, familiar y electoral, no solamente desde el ámbito electoral, porque aquí ya vienen inmersos otros derechos de otras leyes, que vienen a colaborar precisamente para ir erradicando esto. Es un proceso muy difícil, porque es el emitir ustedes una constancia de una candidatura, de la procedencia de una candidatura, viene a asemejar lo que es una resolución judicial, una sentencia donde dices que esto sí procedió por estos considerandos, por estos resolutivos, por este fundamento legal que tiene que estar estudiado, con todo respeto, no solamente por los consejeros, sino por todo su equipo jurídico. Sí es posible, no es necesario que existan
la ley secundaria en este momento porque las facultades las tienen. El registro, por ejemplo, de los deudores alimentarios los lleva a consignación y pagos. Y cualquier persona que tenga un interés jurídico que represente, por ejemplo, al acreedor, puede ir a consignación y pagos y le establecen ahí la constancia de desde cuándo pagó o cuándo fue la última vez que se cobró una pensión alimenticia ahí. Y es muy cierto lo que comentaban hace un momento. La persona que representa al acreedor alimentario es la persona más interesada, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de derechos fundamentales de ir y denunciar, esa persona debe pensión alimenticia. Sería mi opinión. Excelente, abogado. Ahorita que vi aquí a uno de nuestros consejeros distritales, esta parte 3 la pasamos por cada uno de nuestros servidores electorales que están ahorita a lo largo y ancho del estado. En cada una de nuestras juntas distritales, antes de emitir el acuerdo donde ya ellos quedaban en firme, se hizo una solicitud de informe al Tribunal Superior de Justicia. Por así decirlo, esa fue nuestra prueba piloto, porque evidentemente el número de personas era mucho más pequeño de lo que se le va a solicitar a partir de que empiecen los registros. Por eso a los partidos políticos, entre más rápido puedan hacer sus registros, por favor, se los vamos a agradecer mucho. Pues entonces ya vámonos, al final ya vi que estábamos hasta acá. Entonces quedamos de que hay que, para hacer valer esta reforma y cualquier otra ley, pues necesitamos voluntad política, trabajo interinstitucional y esta coparticipación de la ciudadanía. Ella es Indira Sandoval y dice, no hay víctimas más importantes que otras. Todas son importantes. Lo que existe son agresores con más poder que otros. Esa es la esencia de esta reforma 3 de 3, porque habrá impunidad si personas violentadoras llegan al poder y seguirán acumulándose las carpetas y no llegará la sentencia firme que tanto se anhela. Pero bueno, ¿hay áreas de oportunidad? Sí, sí las hay, pero este es un primer paso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda o alguien más? ¿No? ¿Seguro? ¿Ya preguntaron todo lo que tenían que preguntar? Ahora lo que tienen que hacer es investigar quiénes son los que quiénes se registran. De cualquier partido, no importa el partido, eso es lo de menos, ¿no? Pero ¿quiénes se registran? Sí, independientes también. Bueno, muchísimas gracias a la doctora. Tú ya me vas a firmar todo esto todavía, ¿eh? Bueno, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento a Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo por su participación como disertante en la conferencia Tabasco bajo el tamiz de la 3 de 3, la reforma constitucional a las prerrogativas de la ciudadanía, el día 12 de febrero del 2024. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes. Por ahí les hago un comercial. El viernes vamos a tener un cineclub aquí sobre Diego.